Clase número 8. Se observa, Inge. Ya, sí. Ya, bueno. Los demás atentos, por favor, ¿no? Ya les pregunto. Vamos allá. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Inge. A mí me tocó el tema método de riego subterráneo. En sí, el método de riego subterráneo consiste en... Espérate un segundo. En la parte derecha abajo tienes una pestañita, ahí agrándale para que salga en pantalla completa, ya. Ahí, Ahí. ya. Este método de riego consiste en aplicar tuberías debajo de la tierra, o sea, de profundidad. Estaba leyendo que de profundidad requiere de 10 a 50 centímetros. Se coloca tuberías y esto permite que tenga un gran aporte de agua y nutrientes en la raíz, o sea que se aplica de forma radical o radicular. Utilizando tuberías enterradas, como les dije, de 50 a 10 con un caudal de 0,5 a 8 litros por hora. Este método de riego se puede aplicar en cultivos de herbáceos y leñosos. Este método de riego es uno de los más recomendados a utilizar porque se puede aplicar de manera precisa el agua y los fertilizantes que vayamos a aplicarle a los cultivos de forma radicular. También facilita, esto de aquí que no lo tengo, no pude adquirir más información. Nos decía que nos facilita el uso de aguas residuales. O sea, eso quiere decir que podemos utilizar las aguas las aguas malas Claro. como riego, Por, evitando malos olores. Pero, o sea, por ejemplo, en el lavado de un establo, esa agua que se va a lavar, se puede dirigir la tubería principal que va a los riegos. Y toda esa agua va a llegar a esas tierritas de los cultivos. Ya. Las ventajas. Tiene una elevada eficiencia, quiere decir que los cultivos van a tener más eficiencia al momento de producir. Permite un ajuste preciso del aporte de agua y fertilizantes, como les dije. Facilita el uso de aguas residuales. Facilita las labores del cultivo. ¿Qué quiere decir? Que con este riego se nos va a hacer más fácil trabajar en los cultivos. Al no estar expuesta al sol, las tuberías resisten más vida, o sea, tienen una mayor vida, una vida larga. Reduce las malas hierbas y enfermedades fungicidas. Quiere decir que evita el creamiento de malezas, de enfermedades, plagas, etc. También tiene inconvenientes, como por ejemplo el exceso de agua por manejo inadecuado. O sea, adecuado, perdón, aquí hay una falta ortográfica. ¿Qué quiere decir? Que el caudal del agua puede ser rápida, o sea, no puede ser absorbida por la planta por la rápida caudal que tiene. Quiere decir que debemos de estar haciendo un manejo, un control diario. El sistema de filtrado debe de cuidarse para evitar obturaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de estar pendientes de que las raíces no tapen, como decir, ¿cómo se llamaban estas partes de aquí? Se me fue el nombre. ¿Cómo es donde sale el agua para absorber? Quiere decir que la raíz puede meterse ahí y tapar. Los emisores dicen, ¿no? Eso, emisores, eso. Yeah. Manejo adecuado para evitar la entrada de raíces a los emisores. Aquí está, sí está ahí. Bueno. El método de riego superficial. Este método de riego por inundación consiste en aplicar agua en forma de manto que cubre la superficie del terreno, consiguiendo así un hundimiento uniforme. Se emplea en los riegos de pastizales, cereales, en todos los cultivos sembrados alrededor del boleo. Este método de riego quiere decir superficial o por surcos. ¿Qué quiere decir? Que mejora la distribución y la uniformidad del agua de los cultivos. Disminuye la mano de obra y la erosión del suelo.
Este método de riego dice que es uno de los más antiguos, ya que se le aplica por surcos. Los surcos son como zanjas que se le hacen en medio de los cultivos, por el cual va a recorrer el agua, manteniendo una uniformidad y una distribución del agua adecuado. Para este método, en las partes que estén como mayor agua, se le hace, ¿cómo se llamaba? Se le hace como un cerramiento en los surcos, el cual va a mantener una cantidad de agua adecuada en los cultivos. Ya. Las condiciones. Para este método debemos de tener un terreno con poca pendiente o gradiente. Debe ser un terreno plano, o sea, un terreno nivelado. Ya. El riego por derrame o rebosamiento. Este método de agua se aplica en las capas delgadas sobre la superficie del terreno, haciéndola correr durante el tiempo necesario para ocasionar plena saturación del suelo hasta la profundidad deseada. Ya. Este método de riego superficial se la utiliza en suelos alcalinos, arcillosos y limosos. Estos suelos por lo general son suelos secos, el cual va a hacer que, que el agua sea absorbida por el suelo, sea mejor absorbida por el suelo. Este método sería inútil en los suelos húmedos, ya que el suelo seco absorbe con mayor rapidez el agua, vuelta que el suelo húmedo se demora, es lento para la absorción del agua. Yeah. La infiltración. El riego por sumersión o pozas. Este método consiste en aplicar sobre la superficie del terreno con una capa de 10 a 45 centímetros de agua, manteniéndola sin desaguar, para que el suelo la absorba. Tiene por finalidad proveer al suelo de grandes cantidades de agua y saturar una capa profunda, la que dependerá del volumen de agua suministrada. La filtración de este, ¿cómo es? De este riego es la velocidad con la que el suelo va a absorber el agua. Por eso es que es recomendable hacerla en suelos secos para que absorba rápido el agua y sea mayor la infiltración. Ya. Deben evitarse suelos ¿Cómo se llamaba el anterior, Brian? El anterior riego. subterráneos. No, no, pero era el tipo era, regrésale una diapositiva anterior. Ese es el anterior. Riego por derrame o rebosamiento. Exactamente, por derrame o rebosamiento. Ya. Ya. Eh, Se conduce, en este riego el agua se conduce por surcos, como les hablé. Un terreno tiene que ser un terreno correctamente nivelado, adecuado. ¿Cuál es este? Es el suelo, es el riego de superficial o por surcos. Ya. Por pozas Ya. nos dice. No, ese es el otro, esa es una variante, esa es la otra variante y ese es el riego por derrame o rebosamiento es una variante y el riego por sumersión o pozas es otra variante. Son Ya. como métodos, Del otros métodos. mismo Claro, subterráneo. del mismo método de riego. Ya, chévere. Ya. Este riego en pozas sirve también para crear un medio acuático propicio para el desarrollo de plantas como el arroz. No sé si han visto los cultivos de arroz que son completamente como inundados. Eso quiere decir el riego por sumersión o pozas, que un suelo completamente inundado para que la planta se desarrolle. Eso se hace en cultivos que requieren bastante humedad, bastante agua. Por ejemplo, el arroz. Ya. Eh, una parte del desarrollo vegetativo y para 128 de ellos se admite un ingreso de agua que va a reemplazar a la que ha consumido la planta, o sea, perdido por filtración, por evaporación. Aquí está el riego superficial por infiltración, como les estaba diciendo. Este sistema está dispuesto para que el agua llegue por una regadora y penetre por una boca. Contra acequia. Esto de aquí que no pude indagar más esto del contra acequia o regadera. ¿En qué consiste esto? ¿Dónde está? A ver, dice, este sistema está dispuesto para que el agua llegue por una regadora y penetra por una boca a contra acequia. Eso, a contra acequia, no. ¿En contra o cómo?
O sea, son ingresos dentro de los surcos, son como entradas que permiten que el agua pueda caminar a dirección contraria de lo que está bajando. Por eso dice a contrasequia. Entonces, si tú Mm, le vas guiando, digamos, para acá, por ejemplo, el agua viene para acá, pero si tú tienes una entrada aquí que le puedes guiar para que baje por acá por gravedad, se puede ir en dirección contraria, pero va regando igual, por surcos. ahí se va a mantener una mejor. Sí, o sea, más o menos desde esos, como ves en la foto de abajo, es por las fajas o los surcos que se va haciendo en las Ujú. labranzas, ¿no? Puedes llegar a hacer eso. En suelos de preferencia arenosos, sueltos, ¿no? Limosos, más arcillosos. Y gracias, esta ha sido toda mi exposición. Espero que me hayan entendido algo, aunque sea un Ya. poco. Nada Ah, más, sí, dije, tengo un videíto, no sé si quieran verlo. claro, ponlo. Déjenme- Deja de compartir esta presentación y ponle el... Ya. Si entendieron los demás, ya les voy a preguntar lo que habló Ryan, ¿no? Aquí está un poco más explicado mi tema. ¿Sí están visualizando? Sí, ábrele en grande ya también. El riego localizado subterráneo RLS es un sistema de riego que permite el aporte de agua y nutrientes bajo la superficie del suelo de forma localizada. Utiliza tuberías enterradas entre 10 y 50 centímetros de profundidad y con un caudal de entre 0,5 a 8 litros hora, que aplican en agua mediante riegos pequeños y de alta frecuencia. El riego puede aplicarse tanto a cultivos herbáceos como a leñosos, teniendo peculiaridades específicas para cada tipo de cultivo. Este sistema de riego presenta una serie de ventajas para el agricultor. 1. Tiene una elevada eficiencia al evitar pérdidas por evaporación y escorrentía. 2. Permite un ajuste preciso en el aporte de agua y fertilizantes aplicándolos de forma radicular. 3. La ausencia de contacto entre el agua de riego y la parte aérea del cultivo facilita el uso de aguas residuales evitando los malos olores. 4. Al no necesitar elementos externos, la instalación de riego en superficie facilita las labores de cultivo. Dejen de escribirse. ¿Dónde? Uno los mensajes. Sí, me están molestando. De que se pueda desplazar la tubería emisora y dificulta ¿Quién el es para acceso preguntarlo? puedan dañarla. 6. Al no estar expuesta a la radiación solar, mejora la vida útil de la tubería. 7. La ausencia de agua en superficie y su contacto externo con las plantas reduce el riesgo de enfermedades fúngicas. 8. Realizando un manejo adecuado del sistema, podemos conseguir la reducción de malas hierbas, favoreciendo así el uso de técnicas de no laboreo o cultivo con cubierta vegetal. 9. Por último, facilita el acceso a la parcela ya que no requiere de vías de acceso específicas en ellas. El sistema de riego localizado subterráneo también tiene algunos inconvenientes. 1. Un manejo inadecuado puede dar lugar a un exceso de agua en la zona de las raíces. 2. El sistema de filtrado debe cuidarse especialmente para evitar obturaciones. 3. Es muy importante un adecuado control de presión y caudales para detectar averías que no se pueden detectar a simple vista. 4. Debe realizarse un manejo adecuado para evitar la entrada de raíces en los emisores, para lo cual puede ser necesario el uso de productos específicos. 5.
es necesario instalar ventosas, colectores y válvulas de drenaje final de línea para agilizar las labores de mantenimiento. En definitiva, para un correcto manejo de la instalación de riego localizado subterráneo, se requiere una formación adecuada de los agricultores que quieran implantar su uso para así lograr un funcionamiento adecuado y poder aprovechar satisfactoriamente las ventajas que este riego ofrece. Muy bien, Brian. Bueno, compañeros, gracias. ¿Alguna pregunta que tengan para el compañero? ¿Sí está entendido? El riego subterráneo y las variantes que nos indicó. Ya, chévere, Brian. Ya vamos a habilitar la pestañita para que suba la presentación, ¿no? Me ayuda con el link del video para también compartirles a los compañeros en el audio. Gracias. Estamos en clase para darle el aplauso. Pero buena presentación. Siguiente, Zuli. Aquí estoy, ingeniero. Listo, ¿cómo estamos? Sí, Inge, sí me podía esperar un minuto para poder presentarlo desde la computadora. Ya, abra la presentación mientras tanto. ¿A quién le tocaba tercero? Andrés. Ya, se vaya listando también. El tercero, el cuarto, Kenia. Inge se quedó para el martes el deber. Claro, o ya subiste. No, pues sí, ya se me otra cosa porque las semillas estaban dañadas. Ya. Para el martes está, se les va a habilitar, ¿no? Ya les hago más velita. De ahí, ¿quién le toca más o menos para el martes? Los tres que faltan, cuatro, ¿quiénes son? William. Linda. Veloz. William en la anterior clase no se conectó por problemas de internet. Sí, yo tenía problemas, estaba en la finca que se fue el internet. Ya, a usted le corresponde medidores de humedad del suelo. De la página 167 a la 171. ¿Sí? En el poligrafiado de la materia, sí, perdón, de agrotecnia. 167 a la 171. Sí, medidores de humedad del suelo. Esa es la presentación que usted va a hacer. Ya, listo. Listo. ¿Quién más? ¿Adriana no está o sí? Adriana tampoco está, pero ya le pasamos el tema a ella también. Los demás todos tienen, ¿verdad? Anderson, Jennifer para el martes. Y María y William igualmente. Para el martes. Próximo, ajá. Listo. Ya tienen que solo armar la presentación porque el tema ya tiene. Ya, listo. ¿Cómo estamos, Zuli? ¿Dónde estamos? Ya se nos fue ya, Zuli. Andrés. ¿Está ahí, Andrés? Activado, Inge. ¿Cómo estamos con su presentación? Listito. Ya, podemos avanzar con usted mientras regresa Zuli. Ya, está bien. Chévere. Ponga su presentación. ¿Ya está, Inge? ¿Sí ven? Ya. Asimismo, ponle en pantalla grande. Ya, ahí estamos. Atentos los demás, por favor. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Mi tema es riegos por inundación. ¿Qué es el riego por inundación? Es aquel sistema de irrigación superficial tradicional y poco tecnificado,
Por medio de canales que distribuyen por acequias el agua para el regadío agrícola. Conlleva a la inundación por gravedad o uniforme de la parcela del cultivo, como podemos ver en la foto. El origen de esta técnica tradicional de regadío agrícola es muy antigua, hace 7000 años, cuando los chinos lograron manejar esta técnica con el suelo en terrazas planas, controlando el agua para la siembra de arroz. Se cubre la superficie o área agrícola con una lámina de agua. En el terreno debe tener una capa impermeable, nivelada y horizontal, escasa pendiente. En el subsuelo tradicional, poco tecnificado. Sin provisión de desagüe, moja el suelo uniforme y genera mayor uso de agua. Esta es la historia del riego por inundación. Tipos de riego por inundación. Riego por surcos o gravedad. Sobre todo en cultivos en línea y huerto. Por medio de surcos o zanjas el agua se desplaza por la parte inferior o la parte hilera de las plantas. Riego por fajas. En cultivos extensivos consiste en franjas rectangulares estrechadas, separadas por caballones y las plantas quedan cubiertas por el agua. Riego por tableres o canteros. Con medio metro de altura se divide el terreno con disques, tableres, cuadrada para el agua estancada y logre la filtración del subsuelo lentamente. Levantamiento de acequias regadoras, como les acabé de hablar de cada una de ellas, como podemos ver en las imágenes, riego por surcos o gravedad, riego por fajas y riego por tableres o canteros. Ahí están cada una de las imágenes. Esos son los 3 tipos de riego Por inundación. por inundación. Ya. Sí, aquí está. Entonces aprenderán esos nombres, los demás compañeros. Ahí están los 3 tipos de riegos por inundación, acuérdense. Por surcos o gravedad, por fajas o por tablares o canteros, como indica el compañero. Ya, sigue Andrés. Importancia del riego por inundación. Los beneficios del riego por inundación en su extensión en sistema de riego tradicional o en la actualidad, por la nivelación, por facilitando la explanación, la elevada uniformidad, alta humedad, eficiencia y mano de obra. Estas son las importancias del riego por inundación. Ventajas y desventajas del riego por inundación. Súper fácil, bajo en costo en su operación y mantenimiento. Utilización de áreas pantanosas, húmedas, que no son apta para otros cultivos. Regadío sensible a la humedad, eficiencia del 70%, control sobre el caudal. Se adapta a ciertos cultivos ya sembrados. Como podemos ver, esto nos podría ayudar tanto el arroz, además de otros cultivos. Las desventajas. Nivelación del suelo, obras complejas y costosas para la construcción de los canales, terrazas o disques. Consumo de agua muy alto con grandes pérdidas por la evaporación. Control del enyerbamiento por la alta humedad. Proliferan enfermedades en los cultivos. Salinización de los mantos freáticos y no compatibles con la fertilización, líquidos. Finalmente, el riego por inundación superficial es el método de regadío que consiste en soltar el agua en cabeza de canteros o de surcos y dejar para la infiltración de la superficie agrícola. Este ha sido todo mi tema, compañeros. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ingeniero, una pregunta. Ujú. En Vallehermoso hay las piñas, ¿verdad? Sí. ¿Ese qué es? ¿Por riego por surcos o gravedad? La verdad creo que es por aspersores, si no mal he visto. Pero de acuerdo al tipo de labranza se podría hacer ahí un riego por surcos, como dices, por gravedad a lo mejor, pero no sé, yo parece que he visto por aspersores de alta potencia. María, no sé si está por ahí. Ya, filas. Active el audio. Oigan, ¿por qué no activan sus cámaras? Yo solita. Perdón. Activada.
Perdón, inconvenientes del internet. Ya, ¿quién era que me preguntó? ¿Andrés mismo era? Sí, Inge. Ya, no sé si me escuchaste algo de lo que te decía. No, Inge, se cortó. Ya, bueno, decía que en Valle Hermoso no estoy muy seguro, pero creo que utilizan aspersión en sus riegos. Eh, Ah, no ya. sé si María tal vez nos puede ayudar por ahí, que es más vecina. Ya le dije que sí utiliza maquinaria para el riego. Por aspersión es. O sea, por esos regadores que son Ahí sí no sé. de alta potencia, parece que he visto yo, ¿sí? Que riegan. Pero no sé si sea por surcos también que lo hacen. Ah, también sí. Bueno, ¿alguna pregunta? No creo que por surcos. No, yo tampoco he visto por surcos. Por aspersión sí, creo. Por goteo debe ser. Tal vez por goteo sí, o subterráneo a lo mejor tengan ellos. Inge, a mí se me está yendo el internet, no sé si me Inge, puedo conectar de nuevo. ¿Sí? Inge, Ahí no, está, Inge. no pude, se me fue el internet, por eso no le compartí. De hecho, se está yendo el Ya, internet cada rato. sí, sí. ¿Ya está bien o no? Sí, ahorita sí. Ojalá no se me vaya, pero ya, le voy a compartir ya la pantalla, ¿ya? Ya no están exponiendo. Espérese un segundo que todavía ya saliste. Vamos con alguna pregunta que tengan para Andrés, tal vez. ¿Entendieron entonces los riesgos por inundación, no? Si no, pues revisar un poco mejor el poligrafiado. Listo, vamos, Uli. Gracias, Andrés. Ya le voy a compartir ahorita. Ñaño, ¿cómo Habilite le puedo hacer más grande? grande Sí. abajo a la derecha. O F5. El otro, Zuli, al lado del menos. ¿Ese? Ya. Ya, listo. Ya. Ok, buenas noches compañeros. A mí me tocó el tema de riego por sumersión o por pozas. A ver, en sí esto consiste en aplicar la superficie del terreno a una capa de aproximadamente de 10 a 45 centímetros de agua, manteniéndola sin desaguar para que el suelo en sí la absorba. En sí tiene la finalidad... Uy, no me está cambiando solito. Tiene la finalidad en sí de proveer el suelo grandes cantidades de agua. En sí, este riego se lo utiliza más en el cultivo del arroz, porque es un cultivo que necesita tener el arroz, como el agua a grande cantidad. También se lo utiliza en un cultivo que, como ya les había dicho, que sea permanente la lámina de agua. Este método también es para lavar los suelos salinos y los alcalinos. También es para la práctica del calmotaje, que consiste en acumular el agua que arrastra el material fino como es el limo o la arcilla. También en sí es como que la nivelación del campo es un factor limitante en este sistema y es aplicable en casos de campos con mínima pendiente de 0.5 a 2%. El riego por sumersión se divide en riego por sumersión simple y riego por sumersión completa, creo que era. No, continua. Ya. El riego por sumersión continua consiste en sí en regar o inundar las pozas en forma independiente, cada una individualmente, como se puede observar en la imagen. Cada poza tiene su entrada en donde va a llegar el agua. La poza número 1 y la poza número 2, como pueden observar en las imágenes. El riego por sumersión continua en sí es como que lo contrario a la simple. Es más como debe ser en la misma poza,
pero por su entrada, ¿me entiendes? En sí se constituye un riego amarrado o en arrabieto. El agua va pasando de una poza a otra hacia abajo, pero también se puede, o hay personas que hacen esto erróneamente, como pueden ver en la imagen de izquierda, que lo hacen, el agua va pasando por las flechas en la mitad de las pozas. ¿Ya? Y eso es una forma errónea. Lo correcto sería hacerle en forma, como se puede ver en la derecha, la entrada del agua para que vaya pasando de derecho, primero por la parte derecha, luego por la parte izquierda, como que para que vaya bajando. La posición en sí de las bocas comunicadoras es de gran importancia, lo que les estaba diciendo, esto tiene gran importancia por lo que va a beneficiar que el agua pueda entrar al terreno. Ya. El riego por sumersión continúa o se divide en dos formas, que es por llenando de las pozas y manteniendo constantemente la altura del agua. Por llenado de las pozas, el agua pasa por la sequía regadera hacia la primera poza y continúa por las demás que constituyen el arrabieto o el amarrado, pero sin llenarlas, hasta llega a la última poza que tiene la boca del desagüe o clausurada, con la cual se consigue que esta última se llene y alcance la capacidad deseada para luego tapar la boca de la entrada. Se llena y después se llena inmediatamente superior y así sucesivamente hasta llegar a la primera otra vez. La segunda es manteniendo constante la altura del agua. Se procede a arreglar todas las bocas de comunicación poniéndolas al seguro, que consiste en colocar en la boca un rebosadero hecho de paja, tierra, piedra y estacas a una altura igual a la lámina deseada. Se admite el agua en la primera poza, la que se llenará hasta alcanzar la altura prevista y limitada por la altura del seguro, y automáticamente rebosará el agua y así entrará a la segunda poza. El riego por sumersión mixta. En sí la ventaja de instalar este riego es que se radica en que se puede regar una o varias pozas. Es posible regar en forma simple y en forma continua, es decir, que puede regar la poza por poza individualmente. Como les estaba explicando que se podía hacer, como lo dice en la imagen, en simple, que es poza por poza, como les había explicado, o continua, que es una sola entrada y va llenando con bocas por cada poza, pero en una sucesión, pero no recta. Y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya, eso es todo. Sí. ¿Alguna pregunta, señores? La simple, 2 entradas y la continua, más entradas, como quien dice. Perdón. La simple tiene una entrada a cada poza. Como puedes ver en esta. Cada poza tiene una sola entrada. Y en la continua tiene una sola entrada y va de poza en poza, como que descendiendo el agua. Como que subentradas, como quien dice. Ajá, Para la eso, como subentrada. distribución. O Para por, que se distribuya más o rápido. por niveles, puede ser. Ajá. Por niveles, por gravedad, se van llenando, Ujú. como terrazas. Ya. ¿Otra pregunta, algún otro compañero? Entonces, este ha sido el riego por sumersión, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos hemos visto aquí por sumersión? 3. Simple, continuo y mixto. Mixtos. ¿Ya? Los 3 tipos de riego por sumersión. Gracias, Zuli. James. ¿Cómo puedo sacar la pantalla? Arriba mismo tiene un botoncito que dice dejar de compartir. Donde dice salir. Parte de arriba. Ya. Listo.
Vamos con Kenia. Ah, bueno, Andrés ya nos dio, ¿no es cierto? ¿Eso era todo, Andrés, o tenía algo más que agregar? Eso es todo ahí. Me faltaba un poco, pero los requisitos usted tenía que hacer del riego por inundación, no nos dio los requisitos. Ahí le di lo más resumido ahí. Demasiado me ha resumido. Ya, vamos, Kenia. ¿Está ahí? Sí, sale compartido. Ya, No, póngale en grande. Bueno, a mí me tocó el riego superficial por infiltración o surco. Dice que en este método se aplica el agua sobre el terreno por surcos paralelos, de modo que los camelleros se humedecen por infiltración. Las fajas angostas, que son los surcos, reciben el agua directamente alterna con otros de los camellones que se humedecen por capilaridad. Ya, las características favorables o ventajas del método de infiltración por surco son, tiene mejor penetración del agua en el suelo, facilidad para mecanizar labores posteriores, adaptación a la topografía y la infestación de malezas solo en el fondo del surco y en la zona húmeda de latitud, la parte alta. Casi me da calambre al ojo. a mí también. Favorable es escrito con B grande. Bueno, corregir, ya, vamos. Igual al principio por ahí también había otro error. Vamos. Este tipo de riego por surco tiene tres técnicas que son la de riego en surco sin desagüe, riego en surco con desagüe y riego en surco en arabiatos o pendientes. Dice que la de riego en surco sin desagüe es cuando el agua se aplica sin salida porque se le pone unas tapas al final del surco y esto causa que el agua se empose dentro del surco. Está el riego en surcos por desagüe, que consiste en que el agua corra por el surco libremente, en forma continua, de modo que entra por la cabecera y sale por el pie del surco al desagüe. Y está el riego en surcos en arebiato o pendiente. En esta técnica de riego se aprovecha el desagüe de un cuartel para regar el inmediato inferior y para ello se comunica el desagüe de un cuartel con la regadera del siguiente o se contribuye a una acequia regadora intermedia con la finalidad de incrementar el desagüe con agua traída fuera del campo. Y tenemos las características de los surcos de infiltración o las condiciones que necesita. Está lo que es distancia entre surco y surco, longitud del surco, gradiente del surco, ancho del surco y profundidad del surco. En la distancia entre surco y surco, se mide de centro a centro de los surcos y depende de la clase de la planta y para una misma planta varía según la calidad del suelo en textura de fertilidad. En la longitud del surco es la distancia expresada en metros entre la contrasequía o regadera y el desagüe y depende esencialmente de la pendiente y permeabilidad del terreno. La gradiente del surco, esta característica se puede manejar de acuerdo a la naturaleza de la planta, el tipo del suelo y disponibilidad del agua. El ancho del surco está ligado a la pendiente,
al igual de profundidad, longitud y gradiente. Cuanto más ancho se traza el surco, más humedece el terreno y resulta apropiado para copos más anchos de las plantas. Y la profundidad del surco. Este parámetro varía de acuerdo al tipo de suelo, cultivo, profundidad de labranza, gradiente del terreno, etc. Gracias. Siempre me pasa eso. Ya. Gracias, Gracias, Kenia. Ya. ¿Alguna pregunta a los compañeros? Ese ha sido el riego por infiltración por surcos, ¿no? ¿Sí dijo? Sí. Ya, sí. Muy bien, Kenia, gracias. ¿Qué tipo de implemento utilizaríamos para dejar hechos los surcos en estas labranzas? ¿Cuál podría ser? A ver, ¿qué me dicen cualquiera de ustedes? El escalificador. Escarificador. ¿Será? ¿Qué dicen los demás? El asadón. El asadón, dice Brian. Ese es bueno también. Manualmente sí. Hacer surcos. Pero cansa. El arado de disco. El arado de disco no serviría para dejar hechos surcos. ¿Cuál más? El de cincel. Cincel. No, el de cincel no. No es muy delgado el escarificador o el cincel Claro, es para el hacer mismo. surcos. ¿No? Escarificador cincel es el mismo. Ese solo sirve, acuérdense, para roturar el pie de arado, o sea, las partes más inferiores, sin voltear la tierra. Entonces ese no nos serviría. ¿Sería cuál otro? ¿Cuál teníamos? ¿Cuál arado teníamos? Vertical. ¿Cuál? Uno que era como unas V's. ¿Cuál otro arado se acuerdan? No creo, pues recién pasaron. Ay, no sé, no creo. Va a tocar regresar a mecanización. No creo. ¿Cuál otro? ¿Cómo dijo que era? Adriana. De William. ver. ¿Cuál otro? ¿Qué tipo de arado podemos dejar surcos? De vertedera. De vertedera, pues. Ese es el más indicado para hacer surcos. Ya tengo 10. Ya tengo 10. Quiera cuando asiste que esté pilas. Ya, a ver. Por cierto, Adriana, que llegó al último. No saben qué andamos. ¿Y saben qué materia andamos? Sí. Ya. ¿Ya ha visto los videos de la última clase o nada? Nada, ingeniero, recién acabo de llegar. A usted le corresponde el tema. Estamos viendo ahorita los riegos, ¿no? Dentro de las clases. Sí, vi un poco, no de todo. Pero sí vi. Ya, los compañeros están haciendo exposiciones de temitas pequeños de 5 hojas, 6 hojas que se les ha dado del temario que está subido en la materia, ¿no es cierto? Caligrafía. Y a usted le corresponde de la página 148 a la 151, si no me equivoco. Sí, a la 151. Es la cantidad de agua del cultivo. Desde ahí. ¿Me escuchó? Adriana. Inge, ¿Me sí. escuchó? ¿Aló? Inge, Ya, dígame. le escuché la página 148 hasta y no más, nada más, se cortó. En la página 148 hay un título que dice cantidad de agua en el cultivo. Ese es su tema, desde ahí empieza. Cantidad de agua del cultivo. Ya, desde la Hasta 148 la página, Inge, me dijo usted. hasta la 151.
Ya, Inge. Ya, porque María da cálculo del agua requerida, hasta antes de cálculo de agua requerida por riego, porque eso ya es de María. ¿Sí? Ya, ingeniero. Ya, entonces ahí estamos ya todos con los temas. ¿Para cuándo? ¿Para el martes, Inge? Para el martes. ¿Sí? Inge, para el día martes. Sí, para el día martes Ya, terminamos los que faltan, las presentaciones, ¿no? Hoy día ya tuvieron 4. Ya, Inge. Martes van los otros 5 que faltan. Y deben subir su tarea de germinación de las semillas hasta el día martes igualmente. 7 de Lunes. la noche. Hasta el martes también igual. Sí, eso solo van a subir, pero la tarea, la presentación. Sí, la que les Ya, dije que ¿y la tomen la defensa? fotito con los resultados. Y la defensa posiblemente la hagamos el miércoles. Vean, luego de que terminen las Ya, presentaciones ingeniero, que gracias. faltan. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Ya. Los compañeros que Inge, para los... me pasen por favor las presentaciones. Yo ya les voy a habilitar una pestaña para que vayan subiendo conforme van defendiendo las presentaciones. ¿Sí? Y esas igualmente les cargo al aula para que puedan revisarlas. Pero si no está muy entendible, ustedes tienen todo el poligrafiado de la materia en donde ustedes pueden ir estudiando detenidamente y con mayor comprensión porque está más explícito ahí, más detallado, más extenso. ¿Listo? Quedamos para el día lunes. Cuestionario. ¿Sí? Y en este cuestionario ya incluimos las presentaciones de los compañeros. Los 4 riegos que nos acabaron de dar. El riego subterráneo, el riego por sumersión que habló Zuli, el riego por inundación que nos dijo Andrés y el último de infiltración por surcos, ¿sí? Que nos dijo Kenia. Entonces, repasar todo eso. ¿Ah? Inge, yo tengo otra pregunta. Dime. Respecto a los autos. Ya, ¿qué pasó con los autos? ¿Ya tienen temas? No, no quedamos en nada, por eso mejor nos ayuda usted con temas mejor. Acá, o sea, individual. No hay como ponerse de acuerdo. Ya, déjenme pensar para ver qué hacemos. Tenemos que hacer un trabajo práctico de ley, ¿sí? Complementado con la teoría. Algo que implique un poquito de sudor, un poquito de ampollas en las manos, a decir Brian. ¿Cierto? Inge, una pregunta. Recién me estoy curando, Inge. Ya después ya no te sale ya. Eso ya después ya se hace duro y acá ya no sale después. Dígame, María. En el informe de la semilla, tenemos que hacer la tabla. Claro, pues eso es lo importante, el resultado. Determinativo. Claro. ¿Qué duda tiene ahí? Ay, es en la fórmula. Que En no la sé si es presentación. multiplicado por 100 o el 100%. No me acuerdo. Por 100 que quiere ser el porcentaje, pues eso le va a hacer el porcentaje. Si multiplica por 100 es para convertir en porcentaje. Lo revise ahí en la presentación de PowerPoint o si no, igualmente en el poligrafiado. También está ahí explicando. Ay. Esa era mi duda. Ya, entonces igual ustedes solo hacen la regla de 3, les decía. Si son 20 semillas, el 100%. Si germinó 20, 100% de germinación. Y si germinaron 15 o 10, pues ya solo multiplica. Hace la regla de 3. Porque hasta hoy hay 16 semillas ya germinadas. ¿De cuántas? De 20. Ah, ya, bueno. ¿Cuándo fue el mayor día de germinación? El tercer día. 6. Ya, chévere, no vea. Esos datos ya tiene que ir poniendo en su cuadrito y eso va a explicar usted el día miércoles en su presentación. Con unas fotos. Ok. Listo, los Inge, demás yo igual.
Yo recién puse maíz otra vez. Otra vez, recién. Ya era que le pongas... Es que la otra, ¿cómo era? Le dije, el cilantro, Ajá. tenía como unos gusanitos por dentro. Estuvo dañado. Chuta, pero bueno, el maíz no sé si logre germinar pues hasta el día martes. Tienes que ver. Pero ya le puse ayer también eso. Ayer mismo lo sembré porque yo, o sea, se me hacía raro que no, ¿cómo es? Ya les abrí todas las semillas y tenían como unos gusanos blancos. Pueda que germine hasta el martes ya. 6 días tienes. Bueno, hay que ver. Y si no, tienes que reportar como semilla mala. Sí, semilla de mala calidad. Ahí pones unas fotitos de las que dices que están malas y las complementando. ¿Los demás algún problema tuvieron? Sí, también. Adriana, William, Andrés, ¿cómo están con sus En mi trabajos? parte volví a sembrar, ingeniero, pero ya Andrés. las vi, hoy día están ya germinando. ¿Está germinando? Lechuga sembré. Ya, Sí, ya está germinando. El día martes la sembré y ya está germinando. ya. Si está germinando también el pasto. Si está saliendo. Los que ¿Está sembraron- saliendo? Sí, Los que Jesús está sembraron en saliendo. mata. Los que sembraron ¿Y la en parte mata, igual. Bien bonito. ¿Y la parte está de pegando. rojas? ¿Y la parte de rojas qué tal está? Ahí está saliendo un porcentaje. Sí está. Más o Guardar un menos. poquito para las vacas de mi abuelito. Ya, pues ya Yo tengo sabe. maestría en sembrar hierba, no, qué huevada. Ya tiene que venir a seguir haciendo entonces. ¿Verdad que el señor ya no lo quiere ver a roja, ya no lo lleve? Tío, Bueno. ese rojo sembró mal, dije. Venga, lo lleva. Ya, bueno muchachos. Listo, entonces estudien, repasen la información Sí, creció lo de rojas. y las tareas que tengan pendientes, pues igual suban los que falten. Ya les habilito Mi los parte que... fue la mejor de todas, no. Qué cosa. Ah, no, si tuvimos que resembrar todo lo que sembraste, loco. Volver a resembrar. Conversando, cuídense, una buena noche y un buen fin de semana a todos. Saludos. Listo, Igual, Inge, buenas gracias. noches, nos vemos. Cuídense. Pilas, domingo tenemos clases.